fracciones, lo seleccionó Álvaro. Entonces la gracia aquí era aplicar propiedades de transformadas. Y les va a quedar una función racional, yo creo que va a tener 3 términos. No, esta solo va a tener 2 términos en el numerador. Entonces lo que va a pasar, la transformada de la derivada es s por y menos el y sub 0, que en este caso vale 4, más 4 por y mayúscula es igual a 12 por la transformada de e a la 2 por t, que esta va a ser s menos 2. Entonces aquí solo tenemos que limpiarlo un poco más. Entonces la gracia es que voy a tener s más 4 por y mayúscula es igual a 12 partido s menos 2 más 4. Y estas dos fracciones las puedo juntar en una sola como 12 menos 8, yo creo que nos queda 4, más 4 por s dividido s menos 2. Entonces la gracia aquí es que mi y de s es igual a lo siguiente. Entonces, como van a ver, voy a tener dos funciones exponenciales, una para la solución del problema homogéneo y otra para la solución del problema inhomogéneo. Entonces la idea es que esta expresión en fracciones parciales, mejor lo hubiera puesto aquí abajo. Bueno, pongamos y de s es igual a 4 más 4 por s dividido s menos 2 por s más 4 es igual a a dividido s menos 2 más b dividido s más 4. Entonces la gracia aquí es que ¿cómo encuentro estos coeficientes? Multiplico ambos lados por el denominador de s menos 2 y s más 4. Entonces aquí va a tener a por s más 4 más b por s menos 2 es igual a 4 más 4 por s. Y la gracia aquí es que como son lineales distintos, puedo hacer la trampa de evaluar en los ceros de cada denominador. Entonces cuando s es igual a 2, voy a tener que 6 por a es igual a 12. Sí, me queda 12. Entonces esto, aquí se buscó un problema donde intencionalmente les queden estos enteros. Podían quedarles fracciones, pero es más bonito con enteros. Y luego cuando s es igual a menos 4, aquí tengo 0, aquí voy a tener menos 6 por b. Y aquí yo creo que si mal no estoy, voy a tener menos 12. Y a y b nos quedan iguales. Interesante. Sí, yo creo que quedan iguales. Entonces la idea es que esto es igual a 2 partido s menos 2 más 2 partido s más 4. Si aplico la transformada inversa de y sub s, esto me da la solución del problema del valor inicial. Entonces aquí va a tener 2 e a la 2 por t más 2 por e a la menos 4 por t. Entonces no sé qué tanto utilizaron las tablas de transformadas para este primer problema. Solo había que ver solo una opción, ¿verdad? Sí, la exponencial. Había una con seno y coseno, pero quería poner aquí, digamos, un problema con seno y coseno, pero es que el problema ahí sí vamos a tener factores cuadráticos y ahí sí hubiéramos tenido que haber armado el sistema de ecuaciones. Entonces luego está el segundo problema. El segundo problema parece intimidante porque uno pensaría que tengo que hacer un a partido s menos 1, a partido s más 1 y otro término. Pero lo bonito acá es que s al cuadrado menos 1 es una diferencia de cubos. Entonces esto es igual a s menos 1 por s al cuadrado más s más 1. Y aquí por coincidencia puse el numerador igual al denominador. Podía haber puesto un numerador diferente y ahí sí el problema se pone horrible. Ya encontrar la inversa, esa transformada de Laplace, sí es un ejercicio mucho más largo. Pero primero tendríamos que completar el cuadrado de esta expresión y nos quedan un montón de fracciones. Entonces la gracia aquí es que todo esto se simplifica a 1 partido s menos 1 y la transformada de esta función es simplemente la inversa, es e a la
t o e a la x. Ahí pueden usar cualquier variable. Entonces esto era todo del segundo problema. Entonces, ¿les gustó el segundo problema o no mucho? Sí. Sí, sí es bonito. Ahí digamos, Álvaro tenía unas sugerencias con la función escalón, pero por el momento todavía no tenemos una tarea donde ya han tenido que trabajar con las transformadas de la función escalón y qué sucede con la transformada de una función cuando la multiplican por e a la a por t. Entonces ahí esperen un corto 13 con esas otras transformadas y tal vez otra ecuación diferencial, pero ahí tal vez el lado derecho sí va a tener una función escalón y ahí si no hay otra forma de resolver esa ecuación diferencial que con Laplace o portándose, digamos, muy minucioso con los temas que vieron en el capítulo anterior. Entonces ahorita vamos a seguir viendo transformadas, entonces como van a ver, sí se van a empezar a acumular un poco más de propiedades. Ya después de esto solo nos va a quedar la transformada de una nueva función de Dirac-Delta y posiblemente la convolución, cómo calcular transformadas de productos de funciones. Y ya con eso vamos a tener suficiente material para el último parcial del curso. Entonces, digamos, ese estaba yo creo que programado para el miércoles 6. El viernes 1 no se puede realizar porque hay feriado y volvieron a cambiar esa fecha porque yo me recuerdo que ese feriado iba a ser lunes 4 de mayo. Yo ya estaba contando con que no iba a tener esa clase desde enero. Entonces ahora ganamos una clase más, pero por lo menos vamos a poder repasar más estos temas de las transformadas. Entonces la idea es que ya tenemos una propiedad que podemos usar sin ningún problema. ¿Cuál es la transformada de una derivada? Que esta ya la hemos usado un montón. Y también, digamos, puedo encontrar la transformada de una segunda o tercera derivada. Pero ahora la gracia es ver, digamos, qué relación hay entre la derivada de una función ya transformada respecto a x y la función original f de t. Entonces esta propiedad les va a gustar un montón porque a la hora de encontrar una derivada vamos a ver que nos empiezan a salir potencias de t y el tener esta regla de transformada nos permite encontrar transformadas de algunos productos de funciones sin necesidad de andar utilizando integración por partes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a decir que f de s mayúscula es la transformada de Laplace de cualquier función. Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a literalmente derivar esta función respecto a s. Entonces cuando la derive respecto a s, y esta todavía se puede derivar. La que sí no derivé porque es un poquito minuciosa es la traslación en el eje t, que era lo que nos quedaba ahí nos servía para un montón de problemas. Entonces la idea acá es que ahorita digamos, como esta integral no depende de, esta derivada no depende de t, sino depende de s, la derivada puedo intercambiarla con la integral sin ningún problema. Y f de t tampoco depende de s. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a derivar la función exponencial respecto a s. Y esto es un poco confuso porque esto casi que en realidad se miraría mejor como una derivada parcial, pero no es parcial solo porque la función f mayúscula depende de una variable. Pero cuando deriven esta, aquí tienen que tratar t como una constante. Entonces la derivada de esta función es la función exponencial por la derivada de este exponente menos s por t respecto a s, entonces nos va a quedar menos t. Y aquí nos va a quedar algo bien bonito, que muchas veces estas propiedades uno tiene que fijarse de a qué es lo que se parecen. Entonces, digamos, tenemos la integral de 0 a infinito. Vamos a sacar ese signo menos. El signo menos lo podemos sacar de la derivada. Nos queda f de t por e a la menos s de t
de t. Entonces luego aquí parece que no estamos haciendo nada porque no vamos a poder integrar esta función, pero de hecho sí. Porque aquí, digamos, lo que tengo es la transformada de Laplace de esta nueva función, t por f de t. Entonces, la gracia aquí es darse cuenta que si f de s es f de t y por s a la menos s de t, la transformada de Laplace de t por f de t va a ser prácticamente esto, pero ahora adentro voy a tener que integrar esta función. Entonces, esta propiedad la vamos a tener que usar con cierto cuidado, porque aquí la gracia es que lo que quiero hacer es que quiero encontrar la transformada de esta función utilizando la transformada de f de t. Entonces la gracia... Tengo una pregunta ahí. Sí. Usted derivó f mayúscula de s y ese diferencial lo pasó a dar, como que a dárselo a e a la st. Sí. Derivó esa. Ajá, esta fue la que derivé, sí. Porque estos son los únicos dos términos que dependen de s. Afortunadamente la integral no depende de s. Si dependiera de s, ahí tendríamos que hacer un poco del teorema fundamental del cálculo. Entonces ahorita ya tenemos una propiedad bien bonita de transformadas de Laplace. Incluso, bueno, antes de poner el resultado final, podemos irnos todavía más a explotar esta propiedad. Entonces la gracia de lo que vemos aquí es que la transformada de t por f de t es igual a f' de s. Entonces vamos a ver bien cuándo usar esta propiedad, porque esta es una propiedad que nos evita la integración por partes. Entonces lo que podemos hacer ahora es reutilizar esta propiedad para... pero esto es menos f' de s, solo nos falta ahí ese signo menos. Este signo menos tiende a ser obviado. Entonces ahorita lo que quiero hacer es que quiero encontrar la transformada de t al cuadrado por f de t. Entonces la gracia aquí es decir de que la transformada de esta es igual a menos la derivada respecto a s de la transformada de t por f de t. Entonces aquí solo hay que tener cuidado. Cuando me refiero a esta f' de s, lo que hay que derivar es la transformada de f de t. Entonces esta propiedad lo que nos está haciendo es disminuir estas potencias. Entonces lo interesante acá es que la transformada de t por f de t es... ¿Sí? Bueno, es que pase de t al cuadrado pasa a t. Esto es la gracia de esta propiedad, ¿vieron? Y aquí de t por f de t solo pasamos a f de t. Pero lo que... una segunda derivada. Sí, es una segunda derivada. Esa es la idea. Entonces aquí tengo menos d de s por esta transformada de t por f de t que va a ser menos de f mayúscula de s. Entonces la gracia aquí es que esta f de t tiene que tener una transformada fácil y luego las potencias las vamos eliminando por medio de derivadas. Ahora aquí esto es un poco complicado con los signos negativos. Van a ver de que en este caso se cancelan y ya luego lo que nos queda es una segunda derivada, pero no la voy a poner como transformada de f de t, sino pongámosla como f mayúscula. Entonces aquí estaríamos. Entonces luego la transformada de la t al cubo por f de t va a ser bastante similar. Es menos la derivada respecto a s de la transformada de t al cuadrado por f de t. Pero lo bonito es que como ya conocemos la transformada de t al cuadrado por f de t, entonces aquí voy a tener una tercera derivada de esa f mayúscula respecto a s. Esto también lo pueden poner menos f de triple prima, pero yo creo que aquí tal vez sí me voy con la notación de Leibniz porque este prima no vamos a saber si tengo que derivar respecto a t o respecto a s, mientras que aquí no hay nada de ambigüedad. Entonces lo bonito de esto es que tenemos como que el equivalente a esta otra propiedad con derivadas, pero aquí estoy encontrando la transformada de una derivada y aquí lo que estoy haciendo es encontrando la derivada de una transformada. Entonces es casi que un trabalenguas esto. La transformada de una derivada no es lo mismo que la derivada de una transformada. Entonces lo interesante acá es que lo único que tenemos que hacer es
decir que f mayúscula de s es la transformada de una función, L por f de t. Entonces, si quiero encontrar la transformada de t a la n por f de t, hay una forma bien elegante de decir esta alternancia de signos, menos 1, más 1, menos 1, más 1, y es con la función signo. Entonces, lo bonito de una función de como menos 1 a la n es si n es par, eso nos queda igual a más 1. Y si n es impar, ese menos 1 a la n nos queda igual a menos 1. Entonces, la gracia aquí de esta propiedad es que voy a tener un menos 1 a la n enfrente, dependiendo de cuál sea la potencia de t. Y luego lo que iba, bueno, tiene una potencia de t a la n, derive la transformada de esta función n veces. Entonces, tengo esta propiedad de transformada, pero también voy a tener la de transformada inversa, porque ¿qué sucede si aplico la transformada inversa en ambos lados de la ecuación? Lo que va a pasar es que la transformada inversa de esta, ¿cómo la puedo escribir de manera más bonita? La voy a escribir solo como la enésima derivada. Esta va a costar verlo un poquito más. Esto va a ser igual a menos 1 a la n por t a la n por f de t. Entonces yo creo que esta transformada inversa en algún momento tal vez nos pueda ahorrar algunos pasos tediosos de integración por partes. Entonces ya tenemos estas dos nuevas propiedades que están en este recuadro. Y ahorita vamos a ver cómo las podemos utilizar a nuestro beneficio. Ahora, igual, digamos, derivar estas funciones respecto a S, en algún momento se vuelve un poco tedioso, pero hagámoslo. Entonces, digamos, aquí vamos a ver, solo pongamos ejercicio 1, porque si no, esto no se sabe qué es lo que estamos haciendo. Ejercicio 1, encuentre las siguientes transformadas. Entonces, quiero encontrar la transformada de t por seno de k por t. Incluso como contraste, voy a poner aquí un A1 y voy a poner aquí un A2. Y pongamos este. Solo para ver, digamos, cómo se miran. Entonces, la gracia aquí es que, si miran su tabla de transformadas, conocemos la transformada de seno de k por t. Esta es k dividido k al cuadrado más s al cuadrado. Entonces a esta la voy a llamar la f de s mayúscula. También conozco la transformada de t, pero solo por el hecho de tener aquí una t, en realidad lo que tendría que hacer es encontrar la transformada de t por seno de k por t utilizando la definición de transformada e integración por partes. Entonces lo que es maravilloso de esta fórmula es que simplemente la potencia de t es igual a 1, entonces digo que esto es igual a menos 1 a la n por la derivada de esta función. Entonces, ¿cómo voy a derivar esta función? Esta función, si quieren, la pueden escribir como k por s al cuadrado más k al cuadrado a la menos 1. Entonces, la gracia aquí es que tengo que utilizar la regla de la potencia. Y bueno, de hecho, este se va a volver menos 1 a la 1. Entonces, aquí voy a tener un signo negativo. Luego, cuando derive esta potencia, voy a tener menos 1 por menos 1 por k dividido, porque ahora la potencia bajaría en 1, entonces voy a tener un menos 2, s al cuadrado más k al cuadrado, todo esto al cuadrado, pero ahorita todavía no he terminado, porque la idea es que ahora tengo que utilizar la regla de la cadena. Entonces tengo que derivar s al cuadrado más k al cuadrado respecto a s. Entonces aquí tengo que... Tiene 2 menos 1. Menos 1 por menos 1. El primero viene porque cuando aplico la propiedad con la potencia de t, voy a tener un menos 1 por f' de s. Incluso este lo vamos a escribir mejor así. Menos f de s. Esto se mira mucho mejor.
Y el segundo signo, ¿de dónde viene? Cuando estoy derivando f de s, como la potencia es menos 1, entonces tengo que bajar esa potencia. Entonces por eso es que tengo un menos 1 por menos 1. Entonces en algún momento pueden hacer esa multiplicación, ¿cómo se llama? De inmediato y no escribir todo este relajo. Pero la idea es que los signos negativos se cancelan y nos queda esta transformada bien bonita. Ah, pero aquí se me olvidó elevar al cuadrado. Sí, esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y esta en cierta forma la pueden agregar en su formulario. Es una transformada muy útil porque nos evita tener que realizar fracciones parciales para estos términos cuadráticos que no se pueden repetir. Incluso el libro, digamos, si lo consultan en el apéndice, tiene un montón de transformadas tan rebuscadas como estas. Entonces, digamos, esto es mucho más bonito que ponerse a hacer esto con integración por partes. Ahora, en este segundo problema, que no está en este ejercicio, pero digamos es bueno que lo repasemos. Aquí vimos la vez pasada que cuando cualquier función se está multiplicando por e a la a por t, esto es lo mismo que encontrar la transformada de f, pero ahora tengo que evaluarla en s menos a. Entonces la gracia aquí es que como f de s es esta función, entonces esta transformada es igual a k dividido s menos a al cuadrado más k al cuadrado. Entonces aquí pueden ver ya cómo hay dos propiedades en cierta forma parecida, pero que sí nos dan transformadas muy diferentes. Estas sí tienen la ventaja que digamos que ya la tienen en la tabla, va a ser una transformada muy común. Esta se puede imaginar que les puede salir si en algún momento tienen una solución homogénea con seno de k por t y del lado derecho en el término no homogéneo también tienen un seno de k por t. Entonces ahí sí se... ¿Sí? Si yo tuviera la segunda multiplicada por un término t, podría solo derivar lo que tiene ahí. Sí, sí. O sea, como que tuviera una triple multiplicación de funciones. Ya te entendí. Bueno, sí, hay una. Sí, Andrés está proponiendo una bien interesante, pero yo creo que esta sí no la voy a hacer, digamos. Podemos tener algo tan horrible como esto. Y solo deriva dos veces esa f de s menos a. Sí, entonces digamos, como ya conozco la transformada de a la a por t por seno de k por t y aquí tengo un s al cuadrado, un t al cuadrado, entonces aquí lo que tengo que hacer es calcular la segunda derivada respecto a s de esta función. La primera derivada yo creo que todavía se puede encontrar sin necesidad de hacer la regla del cociente, pero ya la segunda derivada, Y esto puede parecer muy largo, pero traten de hacer esta transformada de Laplace con la definición y no terminan nunca. Ahí hay que integrar por partes dos veces, utilizar integración cíclica para e a la a por t por seno de k por t. Entonces, son propiedades maravillosas, pero lo que sí es que en algún momento hay funciones que tienen transformadas tan elaboradas que ya ni... por más propiedades que tengamos a nuestra disposición, no vamos a poder hacerlas tan rápido. Esta segunda es bien interesante porque aquí de hecho podemos usar cualquiera de las dos propiedades. Entonces, si nos vamos por tratándose de utilizar la propiedad de segunda derivada, lo que diría acá es que tengo que encontrar la segunda derivada de esta g mayúscula respecto a s. Y ahora aquí, ¿por qué puse una g mayúscula? Solo para que en algún momento, para que no me pierda, voy a decir que g mayúscula de s es la transformada de e a la 4 por t. Entonces la transformada de esta función es 1 partido s menos 4 o s menos 4 a la menos 1. Entonces aquí lo que tengo que hacer es derivar dos veces esta función. Entonces con mi primera derivada, esto lo estoy haciendo con más detalle que en el documento, voy a tener menos 1 s menos 4 a la menos 2. Entonces como van a ver ahí hay un signo negativo. Luego la segunda derivada
va a ser igual a menos 1 por menos 2, 2, por s a la menos 4 a la menos 3. Y aquí llegaríamos. Entonces ahí se utiliza una propiedad derivada de una transformada. Pero hay otra forma, ¿sí? Eso le iba a preguntar, como usted dijo que era única la transformada, agarramos cualquier camino y tiene que dar lo mismo. Ah, sí, tiene que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Y bueno, de hecho, esta tenemos 3 formas de hacerla. Entonces la primera es con derivada de transformada. La segunda es con traslación en el eje S, que es la propiedad que menos le gusta a Alexandra. Entonces la segunda opción que tenemos es traslación en el eje S. Pero aquí la vamos a ver un poco diferente. Entonces la gracia es que con la propiedad de la traslación en el eje S, lo que hay que hacer ahora es ver la transformada de t al cuadrado, no la de e a la 4 por t. Entonces la transformada de t al cuadrado es 2 factorial dividido s al cubo. Entonces a esta sí le voy a llamar f de s. Entonces aquí lo que se puede es f de s sería menos 4, porque aquí el a es igual a 4. Entonces pueden ver de que cuando reevalúe esta función en s menos 4 nos va a quedar 2 partido s menos 4 al cubo. Tercera opción que tenemos, la tabla. Porque esta es una propiedad que ya tenemos para transformadas de Laplace. Y la pueden usar sin ningún problema. Igual lo que quiero ver ahí es el criterio. Entonces aquí tenemos esta propiedad que nos da el n factorial partido s menos a la n más 1. Y bueno, pongamos aquí como a. Entonces, ¿cuál es el camino que más les gusta? ¿Derivar 2 veces? ¿Utilizar esta de menear la función t al cuadrado? ¿O irse directamente a la tabla? Tal vez la traslación. Sí, a mí la traslación es la que más me gusta, es la más elegante. Disculpe, Cristian, ¿por qué iba 2 veces arriba? ¿Es por el exponente o nada? Por el t al cuadrado, sí. Sería 2 veces porque aquí tengo el t al cuadrado. Ok. Si tuviera un t al cubo... ¿Sí? Sería 4 veces. Ah, sí, 4 veces si fuera un t a la cuarta. Entonces ya para un t a la cuarta esta propiedad se vuelve sumamente molesta. Ahí sí me voy por la traslación. La traslación es elegante porque ya esta fórmula se mira un poco... Pero igual, digamos, son bastante similares. Entonces aquí sí queda muy a gusto de ustedes por cuál camino se van. Entonces, ahora encontremos cómo encontrar las transformadas de integrales. Que esta es otra propiedad maravillosa. Yo creo que no voy a poder tener tiempo hoy de resolver el problema del circuito. Ese va a quedar para el otro lunes. Entonces aquí lo que queremos hacer es encontrar la transformada de una integral. Se quiere encontrar esto. Entonces vamos a poner aquí encuentre. No me cupo. La transformada de esta función sin tener que integrar f de y. Ahora aquí hay unos pequeños problemas notacionales. Como pueden ver, quiero que esta sea una función de t. Y generalmente las funciones las integro respecto a t. Pero como mi límite superior es una variable, entonces lo que vamos a hacer para evitar la confusión es que este paso de integración le voy a poner una variable temporal de integración. Entonces la y ahí se interpreta como una variable temporal de integración. Es una variable temporal de integración.
También pueden poner X. Ahora al libro le gusta poner tau. Yo no sé qué tanto les guste tau, pero por lo menos tau causa menos confusión con y y x, porque y y x usualmente la reservamos para las variables independientes y dependientes. Entonces muchas veces ponen aquí un tau, hay unos que ponen t sub 0. Entonces la gracia aquí es encontrar la derivada de esta integral. Y esta sí va a ser un poco capciosa encontrar. Aquí sí va a ser una derivación, pero es solo porque sí es bien bonita esta. Entonces la idea es que aquí lo que quiero encontrar es g de t, que es esta integral. Entonces aquí lo que quiero aprovecharme es que posiblemente esta f de y va a tener una transformada positiva, una transformada conocida. Entonces la idea es que ¿qué sucede si derivo esta función respecto a t? La derivada de esta función va a ser simplemente f de t. ¿Por qué va a ser simplemente igual a f de t? Teorema fundamental del cálculo, donde la derivada y la integral se cancelan. Ya si tuviera un t al cuadrado aquí tendría que reemplazar y por t al cuadrado y luego derivar el t al cuadrado, que nos queda 2 por t. Entonces hasta en algún momento se puede utilizar para encontrar transformadas de esas integrales más exóticas. Entonces digamos aquí cuál es la gracia. La gracia de acá es que vamos a aprovecharnos del hecho de que f de t tiene transformada conocida. Entonces esta es una f de s, f mayúscula de s. Entonces la gracia aquí es que tengo que ver cómo conectar g de t con g' de t. Entonces afortunadamente hay una propiedad de transformadas de derivadas que nos vincula de su derivada con la función original. Entonces la idea acá es que quiero encontrar la transformada de g' de t. Entonces esta va a ser igual a la transformada de g de t por s. Vamos a ponerla aquí como por s. Escurramos aquí el por s. Y luego menos g sub 0. Este g sub 0 es otro paso un poco extraño, pero la idea es que si quiero encontrar el valor de esta función en t es igual a 0, tengo que integrar esta función de 0 a 0. Y si estamos integrando de un mismo número, la integral siempre nos queda igual a 0 porque ahí es como que estuviéramos tratando de encontrar el área de una línea. Entonces lo bonito acá es que eso nos queda 0. La transformada de g de t es igual a la transformada de f de t. Y la transformada de esta g de t, aquí sí la voy a escribir como en términos de su integral. S, transformada de la integral de esta función de 0 a t, f de y por dy. Entonces, como esta es la que va a ser conocida, entonces esta la puedo reemplazar por una f mayúscula, divido dentro de s, y ahora lo que tengo es la siguiente propiedad. Voy a poner aquí transformadas de integrales. Entonces estas sí ya se empiezan a poner un poco capciosas, ahí sí vamos a tener que practicar mucho cómo visualizarlas. Entonces la idea es que la transformada de una integral de 0 a t de f de y es igual a f mayúscula de s partido s. Entonces esta es bien bonita y bien útil. Y encima de todo tenemos otra que está muy asociada a esta. Pero yo creo que esta la voy a escribir abajo, no me va a caber por la integral. Si en algún momento miro una función como que, conozco la transformada inversa de una función, pero está dividida por s, voy a tener que hacer fracciones parciales. Entonces aquí no nos tenemos que desilusionar. Si vemos una función que tiene esta forma, decimos que la transformada inversa de esta función es la integral de 0 a t
de f de y, donde solo encuentro la transformada inversa de la función que está en el numerador. Entonces estas dos son otras propiedades bien bonitas. Entonces ahorita vamos a... ¿Y esos límites siempre es 0 y t? Sí, yo creo que se podrían también para A y T, pero lo que pasa es que tengo que cambiar un poco la propiedad de transformada de derivadas. Entonces, generalmente vamos a tratar de mantenernos en 0 y t, así como en estos problemas de ecuaciones diferenciales, la y está, su condición está en 0, y' en 0, y doble prima en 0. Se puede generalizar un poco más para que comience en cualquier otro tiempo t es igual a a, pero lo único es que ya no quedan tan compactas estas fórmulas. Entonces, ahorita vamos a hacer dos ejercicios más de estos problemas, uno con la primera propiedad de transformada y otra con transformada inversa. Yo creo que eso es lo único que nos va a dar tiempo de hacer el día de hoy. Es que sí, digamos, estas no son tan, ¿cómo podríamos decirlas? Tan fáciles de... O sea, si uno ya las mira son facilísimas, pero lo contrario cuestan. Entonces encuentre las siguientes transformadas. Y ahorita van a ver por qué, digamos, estamos tan motivados en utilizar estas propiedades. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio quiero encontrar la transformada de 0 a t, la integral de x al cubo, e a la x por dx. Y aquí, digamos, sí, definitivamente no quiero hacer algo. Yo no me quiero poner integrales a x al cubo por e a la x. ¿A qué horas terminamos? Y luego lo que va a pasar es que vamos a tener términos x al cubo por e a la x al cuadrado por e a la x por e a la x y luego e a la x. Y luego voy a tener que sumar esas cuatro transformadas. Entonces la gracia aquí es que quiero evitar la integración por partes y lo que quiero tratar de encontrar ahorita es encontrar la transformada de esta función. Entonces ahorita lo que vamos a decir es que esta f de s mayúscula es igual a la transformada de x al cubo por e a la x. Y esta es una que la pueden encontrar de varias maneras, derivando 3 veces la transformada de a a la x y multiplicándola por menos 1. Encontramos la transformada de x al cubo y luego desplazarla de s a s a la menos 1 o tranquilamente con la tabla. Entonces hay 3 formas diferentes. Entonces es una ventaja de este tema, hay muchas propiedades que son redundantes entre ellas. Entonces la gracia es que la transformada de esta función va a ser igual a 3 factorial s a la cuarta. Pero como tengo este término donde a es igual a 1, tengo que hacer ahí restarle menos 1. Y recuerden también que la transformada de a a la x es 1 partido s a la menos 1. Entonces lo bonito acá es que ya terminé, porque entonces si quiero encontrar la transformada de esta integral, solo hago f de s partido s. Entonces copio exactamente esta función f de s mayúscula y voy a tener 6 dividido s por s a la menos 1 a la 4. Ya terminamos. Entonces ya para este... ¿Por qué 6? ¿Por qué 6? Ah, porque aquí es igual 3 factorial. Ah, ok. Sí, solo ahí miren, recuérdense que esto es un signo de exclamación. 3 por 2 por 1. Pues digamos ahí ya terminamos. Yo creo que aquí tenía un problema B que era una pesadilla. No sé si al final multipliqué yo por t o si solo lo dejé como e a la 4 por x. Miremos. Y ahí sí, ay Dios, esto no me sirve por el momento. Miremos cómo está ese problema de ese inciso. Que ahí sí, ya empecé a buscar funciones raras. Entonces aquí tenemos esto. Ah, no tenía ninguno sofisticado. Es que quería poner ahí multiplicado por x, pero ya se oye.
volvió un poco largo porque tenía que usar 3 propiedades al mismo tiempo. Pero igual este problema es una auténtica pesadilla tratar de hacerlo integrando. Entonces tenemos este. Entonces en este vamos a hacer la misma historia. Voy a encontrar primero la transformada de la función que quiero integrar. Me quiero evitar esa integración cíclica que es una verdadera molestia. Entonces la gracia es que esta G mayúscula S también le pueden llamar F mayúscula de S, no importa. Es igual a la transformada de esta función. Ya sin la integral. Entonces esta también tiene una transformada conocida, solo recuérdense que la transformada de coseno de 2 por x es igual a S dividido S al cuadrado más 4. Entonces la gracia aquí es que si tengo un término e a la 4 por x, voy a tener que cambiar cada s por s a la menos 4. O literalmente utilizar esta fórmula de transformadas. Esta ya la pueden usar sin ningún problema. Entonces nos queda esto. Entonces aquí ya terminamos. Entonces la gracia literalmente para encontrar la transformada de esta integral, hago G mayúscula de S dividido S. Entonces sin tanto preámbulo solo pongo que esta es la transformada de 1 partido S por todo esto. S menos 4 al cuadrado más 4. Y ahí terminó. Entonces ya no hay que hacer más. Entonces vamos a hacer unas... ¿Sí? Que no crucé cables porque no, o sea, entendí por qué es que es S menos 4, pero no entendí por qué S es igual a S menos 4. Ah, es que la gracia cuando estás utilizando esta propiedad de traslación en el eje, uno tiene que encontrarla esta como G evaluada en S menos 4. Bueno, aquí no sería la G, sino sería esta, llamémosla esta H. Entonces, digamos, aquí encontré la transformada solo de coseno. Entonces le dije que como estoy multiplicando por una e a la 4 por x, ahora h la tengo que evaluar en s menos 4. Entonces, el lugar donde hay una s, la tengo que reemplazar por s menos 4. Entonces, lo tengo que reemplazar en 2 lugares. Entonces, ahí solo recuérdense de hacer esa... ¿Y por qué se decidió hacer primero el coseno? Porque también pudimos haber decidido primero hacer la Laplace de e a la 4x. Ahí sí tenemos un problema. Yo creo que no tenemos ninguna propiedad. Ahorita por el momento yo creo que no hay propiedad para transformada de f de t por coseno de k por x. Okay. De las que sí hay es transformada de f de t por una potencia y de L f de t por e a la a por t. Entonces de estas sí tenemos. Yo creo que por ahí también tenemos una de un escalón. Ahora lo bonito es que esta fórmula, si en algún momento esa traslación en el eje les parece complicada, tenemos una tabla de Laplace que pueden utilizar la transformada de esta función. Entonces esa también la pueden usar en su tabla. Entonces en las tablas pueden usar tranquilamente esta propiedad. E a la a por x por coseno de k por x. Incluso están las de las funciones hiperbólicas. Este es igual a s menos a dividido s menos a al cuadrado más k al cuadrado. Y entonces ya solo utilizarán esto en la tabla y dividen por s. Entonces ahorita sí se está poblando un poquito más la tabla, pero digamos está bien. Entonces solo hagamos un ejercicio más. Que este es otro que les va a gustar porque nos evita las fracciones parciales. Entonces encuentre las transformadas inversas. Entonces yo lo que les voy a hacer tal vez este fin de semana es mandarles la tabla que está en el apéndice de SIL
y una donde voy a juntar todo lo que está en gris. Entonces van a ver que ahí ya en lo que hemos visto en estas 2 semanas sí se pobló un montón nuestra tabla. Ya casi no nos van a quedar propiedades por ver. Solo esa función delta de Dirac, que es otra de las motivaciones de este tema. Entonces aquí digamos cuál es la gracia de esta, es la inversa de 1 partido S menos A. Aquí no hay tanta vuelta. Esto es E a la A por T. Ahora con esta, digamos, nos podemos ir tranquilamente por fracciones parciales. Podríamos tratar de encontrar A partido S más B partido S menos A. Pero hay un camino un poco más breve. Aquí, como podemos ver, estamos tratando de encontrar la transformada inversa de una función f dividido s. Entonces, cuando tenemos esto, sabemos que lo que tengo que hacer es que tengo que integrar esta función de 0 a t. Y aquí les puedo perdonar el uso de las variables temporales de integración. Entonces, la gracia aquí es cuando miramos una función 1 partido s y luego otra función que, yo conozco la transformada de esa transformada inversa de esa función, uno literalmente lo que dice, bueno, voy a integrar de 0 a t e a la a por t. Y aquí sí vamos a utilizar este tau, solo por ganas. Entonces, ¿vieron qué es lo bonito? Ya solo tengo que integrar esa e a la a por tau. Y la integral de esta función es 1 partido a e a la a por tau. Y luego evalúo tau de 0 a t. Mandaron un comentario. ¿Quién será? Sí. Suerte a todos. Yo creo que algunos tienen parcial. Siguen los parciales. Bueno. Entonces aquí nos va a quedar 1 partido a e a la a por t menos 1 partido a. Y esto todavía se vuelve más maravilloso. Y con esto ya termino la transformada inversa de 1 partido s al cuadrado por s menos a. Dios. Aquí ya tendríamos que hacer 3 fracciones parciales. Entonces aquí me voy a portar tramposo. Entonces, como ya conozco la transformada de 1 partido s por s menos a, entonces puedo decir, transformada inversa de mi f del inciso b dividido s es igual a la integral de 0 a t de mi función que me salió en el inciso b. Entonces, tranquilamente voy a integrar esta función. Entonces, integrémosla y terminamos. La integral de 0 a t, 1 partido a, e a la a por x, menos 1 partido a por dx. Entonces, cuando integre voy a tener 1 partido a al cuadrado, e a la a por x, menos x por a. Y aquí evalúo de x es igual a 0 a x es igual a t. Entonces tengo que esta transformada inversa es igual a... estos temas son bien densos. 1 partido a al cuadrado, e a la a por t, menos t partido a. Y yo creo que nos queda menos 1 partido al cuadrado. Ustedes vieron qué bonito esto. Nos evitamos las fracciones parciales. Si solo vimos dos páginas y qué cargado. Si estas 2 páginas me toman. Más bonito fracciones parciales. Aquí, como vieron, aquí como hay muchas propiedades equivalentes, o pueden usar fracciones parciales o pueden hacer de integración. Al final no sé cuál es la más fácil. Tal vez con esta sí me hubiera ido con fracciones parciales. Con esta otra ya no tanto, porque cuando ya tenemos factores lineales repetidos no puedo hacer la trampa de evaluar en s es igual a 0 y s es igual a a, porque me faltaría un 0 más para encontrar un coeficiente del valor del tercer coeficiente. Entonces aquí ya se están poniendo un poco rebuscadas las propiedades. Solo nos quedó un pendiente. ¿Puedes subir un poquito para ver el B? Sí, por supuesto. Ahí estamos. Entonces ahí solo nos quedó pendiente el problema de la ecuación diferencial del circuito RC.
Y ahí hay una integral, ese lo resolvemos el lunes, ahí no hay ningún problema. La grabación ya se va a cortar. Entonces me despido, nos vemos. Sí, sí. Nos vemos el lunes. La tarea 12 se les va a mandar el fin de semana. Esa va a tener pocos problemas, pero va a ser un poco turbia, como dice Marcelo, porque darse cuenta cuál propiedad de transformado utilizar requiere su práctica. Sí, gracias. Nos vemos. Nos vemos, Héctor. Feliz día, gracias. Nos vemos, Catherine.